vamos a compartir el mensaje del día de hoy, que lleva por título, es un poco inusual porque lleva por título capítulo 45, así se llama, capítulo 45. Hace algunas semanas atrás me topé con este capítulo, por supuesto un capítulo que ya era conocido. Uno muchas veces lee la Biblia y hay historias que uno lee muchas veces. Y esta es una de ellas que muchas veces he leído, pero que el Señor puso algo en mi corazón para compartir el día de hoy con cada uno de ustedes. Así que quiero que por favor me acompañe a Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Quien no tenga una Biblia o un celular con la aplicación puede verlo en la pantalla. ¿Se ve, no es cierto? Sí, se ve lo mismo que veo yo acá. Capítulo 45. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Capítulo 45, versículo 1 al 5 dice: No podía José ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Capítulo 45, ese es el título del mensaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque precisamente se da dentro del contexto de este capítulo, un capítulo muy maravilloso. Y para ello necesito necesariamente hacer un pequeño resumen respecto de la historia que aquí estamos viendo. Y esta historia comienza con los 12 hijos de José. Uno de ellos, el menor, hijo de su esposa amada, de su esposa querida, que es el favorito de papá. Y le ponía una túnica especial, una túnica de colores, una túnica que usaban los príncipes en la época. Entonces, para los demás hermanos esto era como extraño. Se notaba el favoritismo. La verdad es que en la historia de José hay tantas lecciones que yo no quiero tocar. No voy a poder tocarlas todas, pero no quiero dejar pasar de cuán importante es que nosotros como padres tratemos de no tener favoritismo sobre nuestros hijos. Es cierto que nuestros hijos son distintos y por cuanto son distintos, nosotros hacemos un trato muchas veces distinto con ellos, pero que no hay un favoritismo, puesto que esto puede generar conflictos dentro de la familia. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de José, este favoritismo llevó a que sus hermanos, pensemos no hermanos así como Benjamín y la Antonella o de mediana edad, sino que ciertamente José tenía alrededor de 15 años, pero sus hermanos eran hombres, eran ya mayores. Sin embargo, no tuvieron la madurez, la sensatez, y comenzaron a tener envidia, y esa envidia, usted la historia se la sabe, terminó en que vendieron a José. Quisieron matarlo, pero no lo hicieron. Intervinió uno de sus hermanos para que no mataran a José. Entonces tomaron la decisión de venderlos a unos madianitas que eran comerciantes de esclavos. Y en definitiva fue vendido como esclavo en Egipto. Usted se sabe la historia, llegó a la cárcel incluso después de haber sido el hombre de confianza de un hombre muy importante como era Potifar. Sin embargo, llegó a la cárcel por causa de la esposa de Potifar, porque quiso seducirlo, y José no estuvo dispuesto a ceder a la tentación y al pecado, y eso lo llevó a la cárcel. Pero en la cárcel misma también, como Dios es un Dios que cuando se trata un propósito con un hombre, con una mujer, no importa en el sitio donde estemos, no importa el lugar donde nos encontremos, Dios siempre nos va a poner en lugares de privilegio. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y aunque a José le tocó pasar alrededor de 3 años aproximadamente en la cárcel, a pesar de estar en un lugar oscuro, inhóspito, que nadie quiere llegar, sin embargo Dios, a pesar de eso, como parte de su propósito, permitió que José estuviera en la cárcel, pero ahí tampoco lo abandonó y lo puso por una persona importante. Era el hombre de confianza del carcelero. Yo, en tono de broma, digo que era el único preso que tenía llave de las celdas, porque era de confianza del carcelero. Entonces, después de eso, no sabemos la historia. José interpreta un par de sueños del copero y del panadero. El panadero es muerto y el copero es restituido en su cargo. Y José le dice: acuérdate de mí cuando estés frente a Faraón. Y como usted ya bien sabe la historia, y es que no es solo la historia de José, sino que muchas veces es la historia de nosotros. Cuando hablamos con alguien y le decimos: acuérdate de mí, amigo, hermano, acuérdate de mí, ora por mí, por favor intercede por mí frente, no sé, al jefe que tienes. Dile que soy un buen trabajador y que estoy aquí sin trabajo y lo necesito. Y muchas veces nos pasa como a José, que aquellas personas en las cuales quizás esperamos o depositamos una cierta cantidad de confianza, simplemente nos olvidan. Y así fue con el copero, que fue restituido en su cargo, pero se olvidó. Y pasó bastante tiempo hasta que entonces Faraón tuvo un sueño. Y ese sueño no lo podía interpretar ninguno de sus sabios. Y entonces el copero se acordó. ¿Cuántos pueden decir entonces? ¿Sabe qué es entonces? Es maravilloso. ¿Sabe por qué es maravilloso? Porque ese es el tiempo de Dios para nuestra vida. Porque ese entonces marca un antes y un después. Porque entonces se comenzó a gestar una bendición extraordinaria. Porque la historia bien resumida, usted se la sabe. José llegó a palacio donde Faraón no podía entender su sueño, ninguno de sus sabios lo hacía. Sin embargo, José, por la gracia de Dios, interpretó el sueño. Y no solo interpretó el sueño, sino que además le dijo a Faraón: si usted me permite, y lo aconsejó y le dijo: esto es lo que hay que hacer, porque se vienen 7 años de escasez, y de abundancia, y luego 7 años de escasez. Lo que hay que hacer es recoger en graneros, guardar durante estos 7 años para poder resistir los 7 años de las vacas flacas. De ahí viene el dicho: las vacas gordas y las vacas flacas. Por ahí todos anuncian vacas flacas. Y si ya se anunciaban vacas flacas, con todo esto que está pasando hoy, los analistas dicen: ni vacas tendremos. Ya ni siquiera flacas, no tendremos vacas. Entonces se pronostican tiempos difíciles. Y es lo mismo que Dios le dio a José en interpretar el sueño de Faraón. Y eso permitió que Faraón miró y dijo: ups, parece que no hay nadie más sabio en todo el imperio que este José. Y Dios lo puso como primer ministro, lo puso como el hombre más importante, le dio su anillo. ¿Sabe lo que significaba el anillo en aquella época? Con el anillo era como timbraban las cartas oficiales. Es decir, le dio a José toda la autoridad del imperio más grande del mundo en aquella época. ¡Qué extraordinario! Entonces, hermanos míos, nosotros podemos creer de que la bendición estaba completa. La garganta no me acompaña hoy. Podemos creer que la bendición estaba completa, pero algo había pendiente. Este José estaba siendo bendecido, este José estaba siendo posicionado, pero sin embargo había algo pendiente y algo que pronto había de pasar, porque él había sido alejado de su familia. Y llega un día en que comenzaron a venirse esas vacas flacas, esos tiempos difíciles, esos tiempos de escasez. Entonces muchos pueblos comenzaron a llegar a la voz de que en Egipto había trigo, porque había un sabio hombre, mayordomo y administrador, que había guardado para el tiempo difícil. Entonces de todos los pueblos, no solo de Egipto, de todos los pueblos vecinos, venían a Egipto a comprar alimento. Y entre esos un día llega delante de José sus propios hermanos a pedir el alimento. Estas bendiciones que están aquí, y me encantaría reprenderlo, pero uno es mi hijo y el otro es mi sobrino, así que no puedo hacer mucho. Entonces venían todos los pueblos a comprar, y un día, por supuesto, dentro de ese mismo contexto, llegan los hermanos de José. Ay, Señor, aquí comienza lo bueno.
Aquí comienza la bendición. Aquí comienza la vendetta, venganza. Porque llegaron los traicioneros, llegaron los hermanos, aquellos hermanos que lo habían vendido, que lo habían traicionado, que habían engañado a su padre. A su padre, por último, si no le tenían estima a su hermano, tenerle estima a su padre. No fue así. No tuvieron estima con él en ese aspecto, sino que le dijeron alguna mala bestia lo devoró. Y trajeron las túnicas de colores a los pies de Jacob, ensangrentada, y le dijeron lo más probable es que alguna bestia se lo comió. Y él dio por muerto a su hijo querido, a su hijo que mal dicho está, o sea, que mala situación fue, pero que en alguna medida era así, ese hijo predilecto. Entonces, cuando llegan los hermanos de José, les voy a resumir bien rápido la historia. Vienen a comprar alimento, él se da cuenta y les manda a llenar bolsas de trigo y de alimentos para que ellos lleven. Y el dinero que ellos vinieron y pagaron los puso en los mismos sacos y se los dio de vuelta. Es decir, no le cobró por los alimentos. Entonces ellos fueron y cuando llegaron allá y abrieron a Canaán, a Israel, no se llamaba Israel en ese tiempo, pero donde habitaban los hebreos, y abrieron sus sacos, vieron el dinero ahí y se preocuparon. Dijeron, ¿qué pasó? Fuimos a comprar y el dinero viene de vuelta. Entonces estaban preocupados. Después, cuando se volvió a acabar el alimento, no querían volver porque tenían temor. Pero la necesidad era tanta que tenían que volver a comprar alimento. Entonces volvieron y llevaron consigo el alimento. Y también llevaron el dinero para comprar nuevamente y también el dinero anterior. Pero se me olvidó un pequeño detalle, que en ese intertanto uno de los hermanos quedó en garantía. José le dijo, ¿cómo sé yo que esto es verdad y que no son espías? Es que José se estaba vengando, eso parece ser. Entonces le dijo, ¿cómo sé yo que ustedes no son espías? Entonces le dijo, va a quedar uno en garantía y cuando volverán con el hijo menor, que era Benjamín, hermano de su misma madre. Entonces, así fue, quedó este hermano en garantía, que es Rubén, si no me falla la memoria, que queda en garantía ahí en Egipto. Ellos vuelven, consumen el alimento y después tienen que volver a ir a buscar. Vuelven a buscar, vuelve a pasar lo mismo, nuevamente le entregan alimento, nuevamente les devuelven el dinero en los mismos sacos y ahora sí vienen todos de vuelta. José vio a Benjamín, su hermano, al cual no conocía, puesto que nació después de que José haya desaparecido de la familia. Entonces Benjamín, en el saco que llevaba Benjamín, escondieron una copa. Y esa copa era la copa de José. Se usa la expresión en el texto que era la copa que José utilizaba para adivinar. Bueno, ese era el concepto que tenían los judíos de lo que hacía José, puesto que ellos no entendían de que lo que José hacía no era adivinar, sino lo que hacía José era tener una relación íntima, una comunión directa con Dios, y era Dios quien le iluminaba el camino, le daba la sabiduría. Eso usted y yo lo entendemos. Entonces, cuando ya van por salir de Egipto, alcanzan los soldados a sus hermanos y los traen de vuelta bajo la acusación de que le robaron esta copa. Y cuando ellos vuelven, todos le dijeron, no lo hemos hecho, nadie ha tomado tu copa. Y José le dijo, que muera aquel en cuyo saco se encuentre la copa. Y se encuentra la copa en el saco de Benjamín, su hermano. Y aquí es cuando nosotros logramos entender qué es lo que hace José. ¿Por qué? Porque cuando abren el saco de Benjamín y encuentran ahí la copa, el acuerdo era que muriera aquel que se había robado la copa. Entonces Benjamín era quien debía quedar preso, era quien debía pagar, era quien debía morir. Pero sus hermanos comenzaron a interceder. Y esto es lo maravilloso, porque se mostró el cambio extraordinario que hubo en sus hermanos. Porque estos mismos hermanos que alguna vez vendieron a José, ahora por Benjamín están dispuestos a hacer todo lo contrario. Judá le dice, tómame a mí, manténme reo a mí, si quieres quitarme la vida, quítamela a mí, pero no quites a este mi hermano de mi padre. No quites a este mi hermano de mi padre. Entonces Judá y sus hermanos, por supuesto, intercedieron de manera extraordinaria en favor
en favor de Benjamín. Y es ahí cuando José ya no da más. Y es el capítulo 45 que acabamos de leer. Cuando José ya no da más, explota en llanto, hace salir a todos los funcionarios del imperio de egipcio que estaban ahí sirviendo con él, y queda solo con sus hermanos. ¿Por qué no conocieron sus hermanos a José? Porque estaba como un egipcio con su cara pintada, con su atuendo. Entonces José seguramente se sacó sus prendas, quizás se limpió el maquillaje y se revela a sus hermanos y les dice: soy yo, muchachos, soy yo, chicos, hermanos, soy yo. Y ese es el capítulo que acabamos de leer. Si le podemos dar una miradita nuevamente, capítulo 45, versículo 1 dice que José ya no podía contenerse delante de ellos, y ahí hizo salir a todos. El versículo 2 dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Versículo 3: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Pero sus hermanos ni siquiera podían contestarles. Estaban así como a veces cuando nos quedamos pegados nosotros y decimos no comprendían lo que estaba pasando. Entonces no eran capaces de responderle. Y el versículo 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a Egipto. Ay, Dios mío, ¿qué nos espera?, pueden haber dicho ellos. Pero en el versículo 5, y aquí centraremos en la reflexión del día de hoy, dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué maravillosa lección nos da este versículo, porque en este versículo encontramos todo el carácter de un hombre de Dios. Un hombre de Dios que no guardó rencor. Un hombre de Dios que ciertamente sometió a sus hermanos a una prueba para saber si habían cambiado o no, cuál era su actitud o no. Al ver que ellos habían cambiado, no hubo ningún espíritu de venganza en José. Porque en un hombre de Dios no puede existir ese espíritu de venganza. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Pastor, usted no sabe lo que la persona que me lo hizo. ¿Sabe qué? Este mundo está lleno de traiciones. Todos los días nos enteramos, o tantas veces nos enteramos, de personas que nosotros creemos amadas y que muchas veces nos traicionan, que muchas veces nos juegan chueco, que muchas veces nos hacen daño. En el caso de José fueron sus hermanos. Muchas veces a nosotros nos habrá pasado que los de nuestra propia familia, de nuestra propia sangre, en un momento determinado nos dan vuelta a la espalda. Y esos son los cuchillazos que más duelen, ¿verdad? Cuando uno de los nuestros nos juega chueco, cuando uno de los nuestros nos da una estocada en la espalda, es cuando más nos duele. Ahora, en el servicio cristiano también pasa de que tenemos otros hermanos, que son los hermanos en Cristo. Y esos hermanos, esos son espirituales, esos no nos fallan, esos no nos traicionan. Me encantaría poder decir amén a eso, pero no es así. Muchas veces también nuestros hermanos espirituales nos traicionan. Muchas veces también nos dañan. Conversaba anoche con una de mis hermanas, mi hermana Angelita, y le comentaba y le decía yo respecto de algunas situaciones, de cómo muchas veces cuando nos toman sucesos nuestros, equivocaciones nuestras, errores nuestros, y hacen un festín de nosotros. ¿Cuántos se han equivocado? ¿Cuántos han tenido un mal día? Y tuvieron una actitud quizás no de las mejores. Y somos juzgados por ese día y no por el resto. ¿A cuántos les ha pasado? Y ¿sabe qué? Yo este mensaje lo tenía preparado hace algunas semanas atrás. Usted se imaginará. No teníamos la posibilidad de reunirnos. Así que ahí estaba en carpeta. Y de tiempo en tiempo sucede de que hay gente que nos hace daño. Muchas veces gratuitamente. Muchas veces gratuitamente. Gente a la que estimamos, gente a la que consideramos, gente a la que queremos, muchas veces nos falla. Me recuerdo una vez cuando vivían acá en el templo. Yo nunca... para los que no saben, yo viví varios años aquí en el templo hasta que el Señor me bendijo con mi casa.
Eran otros tiempos, eran tiempos difíciles. Hoy podemos decir, gracias al Señor, nos ha dado lo necesario, tenemos nuestro hogar y estamos bien, estamos estables. Pero me acuerdo una vez que un determinado hermano, en aquel entonces líder de esta congregación, que ya no está aquí, me hizo sentir tan mal por yo vivir acá. Me hizo sentir tan mal, me dijo, esta salita podría ser ocupada los niños y esta para la música, pero tú estás aquí, ¿qué le vamos a hacer? Yo me sentí podrido, me sentí mal, porque me hizo sentir no una, sino que muchas veces de que yo era un forastero, que yo era un allegado. Y esas cosas pesan muchas veces, esas cosas duelen. ¿Para qué les voy a contar? No es necesario que yo les cuente que el hermano ya para entonces tenía su departamento que consiguió con el pie que yo le presté, pero eso no es necesario decirlo. Porque yo tenía el dinero para mi casa, pero él estaba a punto tenían que tenerlo sí o sí para que le saliera. Y yo dije, mi hermano, lo voy a bendecir, y le presté ese dinero. Pero después parece que se olvidó, como mucha gente a veces se olvida de aquellas cosas que hacemos. Porque muchas veces los que nos traicionan y los que nos afectan más son aquellos que estuvieron sentados a nuestra mesa, son aquellos a los cuales en algún momento apoyamos, son aquellos a los cuales en algún momento les levantamos los brazos, son aquellos que nos hicieron despertar tarde de madrugada para ir a sus casas a solucionar un problema. Son los que nos llamaron y dijeron, hermano, por favor, no tengo a quién llamar, ven a buscarme, estoy en pana. Hermano querido, me tropecé, por favor, ven por mí. Son muchas veces esas las cosas que duelen. Cuando hay personas que a veces son cercanas, que estimamos, consideramos y que sentimos que nos traicionan por la espalda. Mis queridos hermanos, les quisiera contar una historia distinta y decir que a partir de este día estas cosas no sucederán. Pero tristemente la vida en el Señor, así como en el mundo está lleno de traiciones, en Cristo también encontraremos la traición. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando estamos en Cristo, cada una de esas traiciones tiene propósito. Aleluya. Cada uno de esos acontecimientos, por tristes que sean, tienen un propósito. Y aquí vemos al hombre de Dios, a José, que dice, no se preocupen, yo no quiero vengarme. Yo no estoy buscando venganza, porque un hombre de Dios no tiene venganza en su corazón. Por más traicionados que hayamos sido, un hombre de Dios no tiene venganza. Pero también un hombre de Dios, y este es el segundo punto, un hombre de Dios no solamente no tiene venganza, sino que un hombre de Dios es capaz de ver el propósito en medio de la prueba. Aleluya. Parece que no me entendimos muy bien eso. Porque el hombre de Dios es capaz de ver el propósito de Dios en medio de la prueba. Y José se lo dice, no les pese, chiquillos. Chiquillos, no se sientan mal por lo que me hicieron, porque para preservación de vida Dios me trajo aquí. Aleluya. José entendió de que lo que pasó era parte del plan de Dios. Y es ahí cuando nosotros hacemos descansar nuestro corazón. Es ahí cuando nosotros no nos agobiamos por las traiciones que nos afectan. Claro que nos afectan. Pero ¿cómo somos capaces de ponernos en pie y volver a creer? Somos capaces de ponernos en pie y volver a creer porque entendemos de que Dios muchas veces permite cosas, incluso a través de aquellos más cercanos, para que aprendamos a confiar en Él y en nadie más. Porque mi pastorcito Ito y mi pastorcita Ita son los incomparables, son los mejores. Ellos nunca me van a fallar. Y el día que te fallaron te diste cuenta de que tu mirada nunca debió estar puesta en aquel pastor, en aquel hombre, en aquella mujer. Porque nuestra mirada siempre ha de estar puesta en Dios, que es el único que no falla. Entonces José entendió que en medio de la traición estaba el propósito de Dios. Qué maravilloso es esto. Versículo 45, lo leo nuevamente, dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto es todo parte del plan. Qué maravilloso, qué maravilloso. Usted podrá conocer y distinguir un hombre de Dios, no por lo bonito que pueda hablar, no por lo emocionante que pueda hacer una predicación, no por lo lindo que pueda cantar. Un hombre y una mujer de Dios se ha de distinguir porque no es un hombre que buscará la venganza de aquellos que alguna vez le traicionaron.
Y también usted lo podrá distinguir porque es aquel que puede identificar claramente que en las dificultades siempre hay un propósito. Esto no significa que no nos vamos a doler. Eso no significa que no nos va a pesar. Pero debemos tener una actitud como la que tuvo José. Aquí hay un contraste. Yo alguna vez prediqué de esto. De la decisión de José y la decisión de su padre, Jacob. Porque Jacob, cuando se entera de que su hijo José había desaparecido o quizás muerto, Jacob utiliza una expresión y dice: voy a descender enlutado al Seol. Eso quiere decir: voy a morirme con mi pena. Voy a morirme con esta tristeza. Me la voy a llevar a la tumba. Eso es lo que dijo Jacob. Pero sin embargo José, a pesar de ser traicionado y a pesar de ser vendido, tenía un sueño de parte de Dios en su corazón. Y José siempre persiguió ese sueño. Y es lo que usted y yo debemos hacer. Dios tiene propósito. Dios es un Dios de propósito. Por eso que es bueno que estemos en su presencia, por eso que es bueno que estemos en su casa, por eso que es bueno que vivamos su voluntad. Porque cuando vivimos su voluntad, todos los procesos que vivimos nos ayudan para bien. Nos ayudan para bien porque estamos dentro de su propósito. Estamos dentro de Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero hay una condicionante, dice esto: a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha llamado con un propósito? Y el propósito no es solamente salvarnos. Dios tiene un propósito con nuestra vida para llevarlo a cabo, para bendecir a otros. Y eso también tenemos que comprenderlo así como lo comprendió José. Entonces José persiguió ese sueño, mientras Jacob decidió estar enlutado. Pero quiero llevarlos a los últimos versículos de este capítulo, donde vamos a encontrar la última lección del día de hoy. Versículo 26 dice: y le dieron las nuevas. Esto ya los hijos volvieron donde Jacob su padre. Y le comienzan a dar las noticias. Dice: y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Otra vez me están haciendo una maldad estos, dijo, no les creía. Y dice: y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José, que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y aquí hay algo extraordinario. Versículo 28, el último versículo del capítulo 45. ¿Cómo se llama esta palabra? Capítulo 45. El último versículo del capítulo 45 dice: entonces dijo Israel: basta. Aleluya. Me encanta este basta. Qué raro, pastor. Me encanta este basta. Estaban los hijos, yo me imagino, unos a otros tropezándose. No, José es el Señor de toda la tierra de Egipto. No, José le va muy bien. José es el hombre de confianza de Faraón. No, José pasó por muchas cosas. Y José dijo: basta. Cállense. Yo mismo quiero ir a ver la bendición. Y dice: basta. José, mi hijo, todavía vive. Iré y le veré antes que yo muera. Qué extraordinario. Qué bendición. Por eso el mensaje de hoy se llama capítulo 45. Porque usted y yo necesitamos, y usted y yo en la vida vamos a tener nuestro capítulo 45. ¿Cuál es ese capítulo 45? El de basta. Basta de sufrir, basta de pena, basta de divisiones, basta de recordar las traiciones antiguas. Es tiempo, como Jacob, que aunque decidió descender enlutado al Seol, dijo: parece que no me voy a morir con pena. Aleluya. ¿Cuántos se alegran de esto? ¿Cuántos llevan una pena y han dicho: no, yo con esta me voy a la tumba? ¿Cuántos recibieron una traición y dijeron: con esta me voy a la tumba? Lo esperé de cualquiera menos de él, menos de ella. Pero sin embargo, muchas veces fuimos traicionados. Muchas veces hemos perdido gente querida. Y justamente en una conversación ayer: ¿por qué? ¿Por qué? Y muchas de esos ¿por qué? Nos los vamos a llevar a la tumba. No sabremos por qué. Solamente quiero decirle que Dios es un Dios de propósito. Y que el Señor hoy dice:
como decía Benjamín cuando era chiquitito, como decía pastora, chao, chao pena. Así decía Benjamín cuando a uno lo veía medio triste, decía, chao pena. Qué lindo cuando uno está triste y llega un hijo tuyo chiquitito y te dice, chao pena. Y el Señor hoy, a través de este siervo, te dice, chao pena, basta, ya. Jacob tuvo años de tristeza por un hijo que no estaba. Pero de un momento a otro tuvo su capítulo 45 y dijo, basta. Yo no sé qué es lo que te ha tenido angustiado, hermano, hermana. No sé cuál es tu preocupación. No sé qué es lo que no te ha dejado dormir por algún tiempo. Pero déjeme decirle que el Señor hoy dice, tengo un capítulo 45 para ti. Tengo un basta ya. Tengo un chao pena. Voy a tener que compartir las bendiciones con Benjamín porque me está haciendo el mensaje. Chao pena. Mi hermano querido, no tomen la decisión de Jacob de descender al Seol con pena, de decir, ya no voy a ser el mismo, ya no voy a confiar más en la gente. Porque eso decimos cuando hay gente que nos traiciona, ¿verdad? Yo lo conversaba anoche. Estuve hasta las 3 de la mañana conversando con alguien. Y es maravilloso cuando uno puede vaciar su corazón con alguien, con la confianza de un hombre de Dios y poder entender de que a pesar de que hay gente que nos ha traicionado, el Señor siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Y quizás dijimos, no voy a confiar en nadie más. A lo mejor alguna vez llegamos a la iglesia traicionados por gente del mundo y llegamos a Cristo y nos sentimos cómodos, nos sentimos tranquilos, aquí nadie me va a fallar. Y muchas veces dentro de las iglesias también hay gente que nos falla. Y es ahí donde ya tomamos nuevamente la decisión de decir, no voy a confiar en nadie más. No tomes esa decisión, hermano, porque Dios está contigo. Y ciertamente el Señor nos va, con esas experiencias nos prepara y nos da sabiduría. Y ya no abrimos nuestro corazón con tanta ligereza a aquellos que quizás puedan estar alrededor. Pero, sin embargo, Dios, como en esta palabra del día de hoy, nos dice, basta. Voy a poner gente en la cual vas a confiar. Voy a poner gente que te va a amar. Voy a poner gente que te va a querer, que te va a cuidar. Voy a poner gente, pastor, al lado que no te va a fallar, que va a estar siempre ahí, que no te va a traicionar. Gente fiel. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios va a poner gente fiel alrededor nuestra? Y si alguna vez muchos nos fallaron, hoy tenemos nuestro capítulo 45 y decimos, basta ya.